Muchas gracias. A ver. Bueno, chicos, Rocío es comunicadora social y ¿Cómo están? docente. Y bueno, Así que, bueno, bienvenida. gracias. En tiempo de repensarlo todo, la transición. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde sentimos que tenemos que ir? ¿Cuáles son las preguntas necesarias para las respuestas complejas que necesitamos darnos en el tiempo que vivimos? ¿Seguirá siendo la competencia o la colaboración? Y si ya tenemos claro que la competencia nos daña, ¿cómo nos vamos a organizar para ser una sociedad colaborativa, un poco más alegre y festiva, una sociedad que pueda conmoverse con lo que le pasa no solo al otro, no solo a ese semejante tal cual lo conocemos, frente a lo que nos pasa en derredor, qué pasa con todos los otros seres vivientes, entendiendo por eso a todos los reinos del universo. De eso va la transición. Por eso nos interesa especialmente que nos escriban. Yo les voy a contestar, no sé si exclusivamente al aire, les voy a contestar esos mails a unanocheconideas@gmail.com, porque es una necesidad personal. Necesito saber qué están pensando, qué están sintiendo. No alcanza con que tengamos 100 entrevistados en la televisión. No alcanza con el equipo de producción y todas las personas que pensamos en este programa. Necesitamos esa intervención de las personas que nos ven, pero que sea una intervención verdadera, no de mentirita, que puedan participar. Una noche con amigos, iba a decir. En realidad es unanocheconideas@gmail.com y queremos que sean nuestros amigos. ¿Qué haces, Rocío? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bienvenida. Sergio? Gracias por invitarme. Qué lindo que estés acá. ¿Cómo te sentís? Hoy, con mucha humedad, hay que decirlo, en esta ciudad, en esta semana, pero muy bien, afortunadamente muy bien, con ganas. Bueno, Rocío es comunicadora social. Qué gran desafío tenemos los comunicadores, ¿no? Para poder transmitir la idea de nuevo paradigma y la idea de que somos protagonistas, Rosario, y además es docente. Así que supongo que te habrás hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Sí, por empezar, porque vivimos en tiempos de posverdad y en tiempos ¿Qué quiere donde... decir eso? En realidad lo que... con posverdad me refiero al hecho de que estamos en una época en donde las creencias están primando por sobre los discursos. No porque la creencia tenga algo per se de malo, Mm, no estoy hablando de que esté mal creer, sino que el discurso científico, lo científico, el método científico, lo que aporta y lo que ha aportado a la humanidad en términos de avance es esta posibilidad de poder poner a prueba justamente nuestras creencias y nuestras intuiciones a partir de la experimentación. Lo que está sucediendo ahora, a mi entender, ya desde hace un tiempo largo, imaginemos que desde 2015 ya se nombró como palabra del año la palabra posverdad, o sea, estamos hablando ya hace 10 años, es un fenómeno por el cual, más allá de las argumentaciones, más allá de la experimentación, lo que sigue primando es la creencia. Y eso es algo sumamente grave o sumamente peligroso, a mi entender. porque nos atrapa, nos deja quietos y no nos deja ver, decís vos, no nos permite la perspectiva, quedamos atados ahí un poco. Sí, y además nos paraliza en el pensamiento. Mm, Uno puede tener creencias y es súper válido tener creencias, pero en la medida en que los ponemos a prueba podemos resignificarnos, eso. podemos ampliar nuestra mirada, podemos empezar a ver cosas que antes no podíamos ver. ¿Qué significa en lo concreto rever nuestras creencias? A ver qué ejemplo podríamos encontrar entre los dos para decir, che, esto hace falta revisarlo. Las masculinidades te lo diría desde ya.
Sí, justo que me hablaste del libro que estaba leyendo es sobre masculinidades. Sí, mira, acá me pongo un poquito autorreferencial porque también tiene que ver Obvio. con mi Sí, recorrido y queremos el recorrido de la escucharte. organización a la que represento en este momento. Em, Colectivo Colectivo reciclador. reciclador, alcanzo a El leer. colectivo reciclador. Yo creía en el sistema, creía en que la manera que teníamos de hacer las cosas, la manera en la que, la sociedad en la que crecí, la manera en la que me educaron, era la única manera posible, era la manera Ujú. natural de progreso, lo natural, lo que debía ser, lo inevitable, por decirlo de algún modo, era el modo en el que se rige, que se regía la vida cuando nací, hace casi 40 años, y que se rige hoy. Em, Empezar a leer y a estudiar autores y personas y a exponerme a otras teorías que en principio no concordaban con esa idea que yo tenía, me empezaron a ampliar la mirada. Te Empezaron a ampliar la empezaron a mirada. interpelar. Sí, lo cual cuesta, es muy incómodo y teniendo en cuenta que lo que nos convoca es lo ambiental, es muy incómodo entender, cuando uno empieza justamente a entender el daño que este sistema y este modo de vida le ha ocasionado y le ocasiona al planeta, hasta el punto de ponernos en peligro como Mm. especie, cuando uno empieza a entender que desde que se levanta hasta que se acuesta, está llevando adelante un modo de vida que va en contra Mm. de la vida en sí, de la vida en términos amplios, de la vida con mayúscula, es muy incómodo porque empiezan a sucederse diferentes etapas y ahí es donde los comunicadores somos unos de los que, Mm. algunos de los que podemos dar algunas coordenadas para poder transitar ese camino. Nos parece esencial la necesidad de constituir otras organizaciones y estamos escuchando voces que nos vienen diciendo eso. Rocío dice concretamente que este sistema merece ser revisado. Yo digo, no nos está haciendo bien. Entonces, si nos hacemos tantas preguntas y si coincidimos en que hace falta rever cosas para ajustar, ¿por qué no pensar cambiar algunas cosas de ese sistema? Y en ese sentido, nuestra invitada de hoy, Rocío Fernández, trabaja y tiene experiencia en una organización comunitaria que tiene que ver con una huerta en medio de la ciudad. ¿Podrías contarnos, digamos, los invito a que imaginen una huerta en el medio de la ciudad, ahora nos va a decir dónde está, pero nos interesa saber el modo en que se organiza una huerta en la ciudad sin que eso sea algo que hacemos como nos viene la gana, que no hay una organización determinada, digamos, una organización posible. En primer lugar, muchísima convicción, que en nuestro caso, ¿Convicción de qué? convicción de que hay que vivir de otra manera, convicción de que no es, por eso te traía esta genealogía del pensamiento, convicción de que hay otro, no solo de que no es este el modo de hacer las cosas si queremos sostener la vida, Ujú. y con la convicción a partir de vuelta, la lectura, la visión, el encuentro con otros, la convicción de ver que se pueden hacer de otra manera las cosas. Mm. Entonces hay un momento primero como de crisis, de angustia, eh, y luego hay un momento de motivación. Yo creo que estamos en momentos muy angustiantes. A mí me gusta decir cuando tenemos nuestras reuniones del colectivo que nosotros somos un conjunto de personas muy angustiadas, pero no somos un conjunto de personas tristes. Mm. La angustia no es lo mismo que la tristeza. Perdón que me ponga acá un poco No. psicoanalítica. La angustia es eso que tenemos adentro hay un componente de tristeza, pero de un poco de desesperación, es un sentimiento muy complejo, Ujú. pero la angustia nos lleva a querer salir de ese estado. Uno está angustiado porque no quiere en algún punto estar angustiado y quiere salir de esa angustia. En nuestro caso, la manera que tenemos de salir de la angustia es haciendo, y haciendo hacia el camino que nosotros creemos que es el que va a permitir y que permite Mm. sostener la vida. Lo que decís representa a muchísimas personas, me atrevería a decir a la mayoría de las personas, en el mundo en que vivimos. La angustia, la incertidumbre y en muchos casos, como dice Rocío, las ganas de salir de ese estadio
que nos aquieta. En el caso de ustedes, esas personas angustiadas son vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente, vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano. Afortunadamente cada vez se va ampliando cada vez más la parte geográfica, así que eso nos enorgullece mucho. Pero sí, para mí el colectivo reciclador es una organización netamente urbana y eso se debe a varios factores. En primer lugar, una cuestión de probabilística que tiene que ver con que el 92% de las personas de argentinos y argentinas vivimos en ciudades, que es un promedio mayor al de otros países de América Latina. O sea que somos un país muy urbano. Sí. No diría urbanizado, diría urbano. ¿Por qué? Porque tenemos focos, Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires desde ya, muy densos poblacionalmente, en poco territorio. Por lo tanto, hay un discurso, hay un relato, hay una práctica que debe ser construida y que como colectivo reciclador hemos venido desarrollando desde hace años, que tiene que ver con prácticas específicas de la urbanidad. Esto no es nuevo, la relación entre campo y ciudad es una relación histórica, pero nosotros nos peleamos un poquito con esa relación histórica, porque en esa relación que se ha constituido y que está en nuestras cabezas, el campo produce, la ciudad consume. El campo está la tierra, la naturaleza, entre muchas comillas. En la ciudad está el cemento, está lo aséptico, lo higiénico, ¿no? Y cada uno pareciera tener sus lógicas de funcionamiento y lo que, a partir de todas, de las lecturas, de la experiencia, del atender a cómo se desarrolla la vida, no solo nuestra, sino interespecie de otras especies, lo que vemos es que eso no es sostenible. Y por ende, existen varios caminos. Y ahí es donde hablo de esta angustia, ¿no? Cuando uno se da cuenta de esto, de que no es sostenible, se angustia. Sí, permitime que acá intervenga brevemente para señalar. Hay muchas personas que vivimos en la ciudad, que nos encanta la naturaleza, pero que queremos vivir en la ciudad. Bueno, ¿A esto te referís un poco también? sí, efectivamente, porque justamente empieza como un poco por adentro. Convengamos que somos seres urbanos, o al menos yo hablo por mí y por mis Sí, compañeros del colectivo, somos personas que nacimos en la urbanidad y nuestra identidad se juega en gran parte en la urbanidad. Por lo tanto, es muy difícil, nos resulta muy difícil pensar en una migración así sin más al claro. campo, ¿no? En Y términos pareciera concretos, una cosa muy simplista pensar que si todos nos vamos al campo se arregla todo, ¿no? desde ya. Primero que nos parece muy simplista, segundo que nos parece poco viable. Y además, si nosotros nos vamos al campo, pero no rompemos la lógica de campo productor Ujú, y ciudad consumidora, claro. tampoco es sostenible. Entonces, el colectivo reciclador, a partir del trabajo en principio de Carlos Briganti y luego del equipo Ujú. que fuimos sumándonos, y el gran equipo que hoy forma parte del colectivo reciclador, lo que nos planteamos es la posibilidad de primero romper con esta lógica de campo productor y ciudad consumidora. ¿Cómo? Con una acción en principio muy sencilla, pero muy fundamental, que es producir en la ciudad. ¿Producir qué? Alimento, en primer lugar, producir alimento. Nosotros en este momento tenemos una huerta, que es una huerta que funciona en el patio de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Estamos literalmente en el medio del cemento. Estamos enfrente del Hospital de Clínicas, rodeado de edificios. Ese es un distrito de la ciudad muy ligado a la medicina. Por Sí. lo tanto, estamos rodeados de sanatorios, de clínicas, de lugares para hacerse estudios médicos, muy rodeados de cemento y de hecho estamos en medio de un estacionamiento. O Mm. sea, no veo otro Es como muy lugar, simbólico, ¿no? no El veo medio lugar del más cemento. disruptivo Mm. que literalmente estar en el medio del cemento. Em, Producimos alimento en ese lugar. Cuando digo producimos, quiere decir que tenemos plantas vegetales, tenemos frutos, tenemos plantas medicinales, tenemos plantas nativas, pero justamente nosotros lo que yo te comentaba era que venimos a romper con una lógica, ¿no? Mm. Y uno de los fundamentos de la lógica más hegemónica tiene que ver con que solo se puede producir en tierra. Mm.
en suelo. Y nosotros venimos un poco a romper con eso, venimos a demostrar que se puede nosotros al menos utilizamos contenedores que son lo que llamamos pasivos ambientales. Nosotros tomamos ese término a partir de trabajos científicos y de otras teorías, que tiene que ver con el pasivo ambiental, es aquel residuo que queda de un proceso que a través de la economía lineal, que es la economía que nos organiza la vida en la actualidad. Cuando digo economía lineal, hablo de un proceso de producción, distribución, consumo y automáticamente basura, es una línea, y desecho. Ese desecho, el sistema hegemónico que impera, lo entierra, lo quema, ahora lo recicla, pero hasta cierto punto. La economía lineal no se cuestiona el desecho. Lo primero que nosotros hacemos es cuestionarlo, pero cuestionarlo poniéndolo a la vista. Si vos vas a nuestra huerta, vas a ver que nosotros tenemos plantines, como cualquier huerta necesita plantines para poder reproducir las plantaciones. Esos plantines no los vas a ver en cualquier recipiente, los vas a ver en recipientes de productos comestibles que se venden en el supermercado, lo vas a ver en recipientes reciclados, como te decía, pasivos ambientales. Cubiertas. Cubiertas de auto. Que también es un pasivo ambiental. Eso es algo que nosotros no vemos a diario. Hicimos el cálculo, en realidad tomamos cálculos que se venían haciendo otras personas, que tiene que ver con el hecho de que si nosotros pusiéramos uno al lado del otro los neumáticos que se utilizan en nuestro país en un año, llegaríamos a Ushuaia. Esa es la cantidad, o sea, si pusiéramos uno al lado del otro los neumáticos, llegaría a Ushuaia. O sea, esa es la cantidad de neumáticos que se utiliza por año. ¿Lo vamos a desechar o lo vamos a reutilizar, como nos estás contando, o en diferentes cosas, ¿no? Es decir, vamos a romper con esa economía lineal que todo lo entierra. Estamos con Rocío Fernández porque nos está contando un modelo de organización que por supuesto es replicable, porque ustedes podrán decir, ¿y qué hacemos? ¿Esa es la solución? ¿Comer de un modo diferente con una sola huerta que está en un fragmento pequeñísimo de la ciudad? No, no. La idea es conocer de qué se trata esa nueva organización para replicar organizaciones similares en cuestiones de lo que sea para sostener la vida. Eso nos dijo hace un rato Rocío, para sostener la vida. Me parece capital ese concepto, ¿no? ¿Qué nos podrías decir más acerca de la organización? Son vecinos que trabajan en una huerta en medio del cemento, con productos que antes hubiesen sido desechados. ¿Cómo es la organización de ese colectivo de personas? ¿Quién riega? ¿Quién se ocupa del podcast? De los materiales que utilizan para enriquecer el suelo. Sí, el compost. El compost. Eso. ¿Cómo se organiza un grupo de personas? ¿De cuántas? ¿Cuántas personas son? Todas voluntarias. Bueno, en este momento tenemos orbitando, y ahora te voy a explicar por qué utilizo ese verbo, alrededor de unas 60 personas. Bien. Hay un núcleo duro de voluntarios que están siempre, y hay una parte de voluntarios que vienen, que tienen voluntad, que tienen convicción, que a veces por cuestiones propias de los gajes de vivir en este mundo no se pueden acercar siempre, pero están en la organización, están poniendo su cabeza, su pensamiento y en muchos casos, cuando pueden, su accionar y motorizan el colectivo reciclador. Vos me preguntabas cómo es la organización. Sí. Bueno, yo te decía en principio antes que empieza con convicción. La convicción es el motor, uno de los motores principales, pero si esa convicción no se la organiza, no se generan procesos y procedimientos, esa convicción cae en saco roto, podría decir, y agota, porque agota estar convencido si no puedo después esa convicción convertirla en un proceso, en un procedimiento. Nosotros en el colectivo reciclador lo que hemos generado, primero teníamos algunas ideas de lo que no queríamos. Nosotros no queríamos una organización vertical en la cual hubiera una persona que tomara todas las decisiones respecto de la huerta
y del accionar de los compañeros. Y esto no es antojadizo, no es un capricho, sino porque muchas cabezas piensan más que una. Es tan sencillo como eso. Afortunadamente, Carlos, que es el referente máximo del colectivo reciclador y quien inició todo esto, tenía eso en la cabeza. Entonces, su actitud y su forma de organizar y la que hemos tomado el resto de los compañeros tiene que ver con la idea de la coordinación. Hay una persona que generalmente es la que mayor formación tiene, mayor experiencia tiene en algo, y lo que hace es coordinar una actividad. En el caso de Carlos, por ejemplo, que fue quien inició, Carlos tiene una experiencia enorme en el trabajo de huerta. Carlos Briganti, Sí, muy conocido porque el reciclador urbano. claro, Ese es su nombre en con estas redes. cubiertas de las cuales hablamos en la terraza de su casa. Efectivamente, Carlos tiene una experiencia enorme que él lo que hizo fue primero formar a otros compañeros justamente con esta lógica, con la lógica de que luego se convirtieran en coordinadores, que pudieran coordinar el trabajo diario. La huerta es un dispositivo que requiere un trabajo diario y que requiere muchísima observación. Bien. Ahora bien, la lógica hegemónica de producción actual, fijémonos cómo se organiza. No, hablemos de otra cosa. Hablemos del nosotros. Porque Bueno, si no nos sí. pasamos como poniendo, a ver, contexto y refiriéndonos a ese modelo que ya sabemos no va. A ver Bien. si partimos de esa base de que el modelo actual no va. Bueno, entonces te Contame de cuento, lo que empiezo hacen con una ustedes. anécdota Eso. o una cuestión para que entiendas. Nosotros tenemos una huerta actualmente, como les decía, en la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, que tiene casi 500 cubiertas y tiene unos 120 a 150 baldes de pintura, los que se tiran al lado de Sí. los contenedores, nosotros los reutilizamos para hacer huerta. Nosotros, por la magnitud, por la cantidad de recipientes, de contenedores que tenemos, podríamos tranquilamente tener un sistema de riego automático, por el cual con una aplicación o con simplemente accionar una Sí, canilla muy se podría regar simple, toda la huerta y sí. nos aseguraríamos Con eso. un timer. Nosotros tenemos la convicción política, para mí es profundamente política porque tiene que ver con cuestionar este sistema, que es, si hacemos eso nos perdemos de la observación, nos perdemos de la posibilidad de identificar en qué momento la planta necesita agua, necesita hidratación, necesita humedad. Y por una cuestión de vuelta de convicción, lo que hacemos es generar un grupo de riego. Generar un grupo de riego implica varias cuestiones. En primer lugar, implica organizar un grupo de personas con responsabilidades específicas, que es testear la humedad de la huerta, saber en qué momento hay que regar, qué plantas hay que regar y con qué frecuencia. No todas las plantas necesitan la misma humedad al mismo tiempo. Poder identificar que, por ejemplo, en una semana como la que estamos viviendo ahora, donde llovió toda la semana, probablemente no haga falta un riego como, por ejemplo, en pleno verano o cuando no está lloviendo. Eso implica muchísimas cosas. Implica que esa gente se organice, que esa gente pueda no solamente organizarse en función de lo que necesita la huerta, sino, y acá voy a lo que vos me decías, organizarse en función de las necesidades humanas. Nosotros tenemos un grupo de personas que riega la huerta y, como puede pasar en cualquier otro ámbito, hay algún día que la persona que tenía que ir a regar tuvo que ir a atender a un familiar, tuvo algún compromiso, y esa persona tiene que ser reemplazada por otro compañero para que vaya a regar ese día, para que la huerta se siga sosteniendo. Eso requiere organización y, sobre todo, que para mí se podría decir como algo adyacente, pero para mí es central, requiere vinculación, requiere tener empatía, requiere sostener no solo la huerta, sino la vida de los compañeros. Nosotros tenemos compañeros que viven en departamentos o en lugares muy pequeños, como muchísima gente en la ciudad de Buenos Aires, que la huerta es el único lugar o uno de los pocos lugares donde pueden ver verde y naturaleza. Hay gente que el domingo a la mañana va a regar, no solamente porque la huerta necesita que la rieguen, sino porque ellos mismos necesitan tener contacto con la naturaleza. Vamos a hacer una pausa, Rocío. Paso brevemente el limpio. No hay en estos tiempos una fórmula infalible para pasar de un sistema al otro. Rocío nos está hablando de una forma posible de organización y dice, no queremos una organización con liderazgos verticales, no a la verticalidad. O sea, vamos a tener coordinadores de diferentes áreas. Vamos a darnos tiempo para observar la tarea, la progresión de lo que hacemos.
vamos a implementar grupos de trabajo y vamos a hacer hincapié en la vinculación de las personas y en la empatía. Por ahí vamos, hasta ahí vamos, pero falta un rato todavía. Estamos hablando de la organización comunitaria. ¿Cómo hacemos las personas, los hombres y las mujeres, para darnos una organización diferente a la establecida, dado que el modelo en el cual vivimos, el sistema en el que vivimos, ha demostrado sobradamente su fracaso para conectarnos con la vida, para conectarnos con lo más saludable? Rocío Fernández nos está contando un modelo posible de organización y nos quedamos con algunas cosas y nos falta redondear, básicamente. Sí, bueno, vos me preguntabas antes cómo nos organizamos. La organización es clave para estas cuestiones. Yo te comentaba que tenemos coordinaciones. Te di el ejemplo de la coordinación de riego. El riego tiene un coordinador, Sí. que es la persona que más conectada está generalmente con las necesidades de la huerta. Y alrededor de esa coordinación se genera una organización por grupos de WhatsApp Ujú. o presencialmente. Todos nosotros tenemos voluntariados los días jueves y los días sábados en la huerta, son públicos, son libres, gratuitos, y muchas veces los voluntarios se organizan también presencialmente. Em, y esa coordinación, el rol de coordinador ahí está para identificar cuáles son las necesidades para poder sostener la huerta. El objetivo principal siempre es que la huerta sea próspera, que la huerta prospere, que la huerta, no diría la palabra progrese, porque la palabra Ujú. progreso es muy problemática, sobre todo en estos tiempos, pero sí que prospere la vida, que se sostenga. Las personas que forman parte de los equipos, te cité el de riego, te doy otro equipo, por ejemplo, es la mesa plantinera. La mesa plantinera es nuestra incubadora. Nosotros ahí tenemos todos los plantines que luego se van a transformar en las plantas que están distribuidas por toda la huerta. Esos plantines necesitan tener un sustrato específico. No hablamos de suelo, porque no es el campo, no Ujú. estamos hablando de suelo, pero sí de sustrato. Ese sustrato tiene una serie de componentes que se ponen en relación ahí para generar una planta fuerte. El coordinador lo que hace es justamente estar alerta o estar en contacto, observando, siempre con actividades profundamente humanas. Fíjate que nosotros no utilizamos en general maquinaria o dispositivos electrónicos para poder testear esas cosas. Nosotros testeamos con nuestras manos, testeamos con nuestros ojos y nuestra nariz. Por ejemplo, el compost está maduro cuando tiene olor a bosque. Entonces Mm. vas a ver voluntarios nuestros metiendo las manos en el compost y oliendo para saber si ese compost está. ¿De verdad tiene olor a bosque? Sí, sí tiene olor a bosque. Y es muy loco eso porque la gente, por ejemplo, en el caso del compost, el compost se suele relacionar con olor feo, se suele relacionar con descomposición, como si la descomposición fuera algo malo, Ujú. y no que nosotros planteamos, a partir, por ejemplo, del compostaje, que es la base de nuestra huerta, es cómo el proceso, a partir de cómo guiamos ese proceso. El compostaje es un proceso que debe ser guiado para que la naturaleza haga su trabajo. Nosotros tenemos un sustrato de primera calidad. Y cuando digo tenemos un sustrato de primera calidad, si yo te digo, vos me preguntabas esto o hablabas esto de cómo replicarlo, ¿no? El compostaje no es más que yerba, té, café, frutas y verduras que entran en juego con un montón de microorganismos que ya están presentes en los propios desechos y que se convierten en tierra. O Claro. sea, nosotros no ponemos en juego ninguna maquinaria, ni ningún dispositivo electrónico, ni ningún conocimiento científico en la medida en que algunos tienen ese conocimiento y otros no. Todos podemos hacerlo. ¿Qué nos falta decir de la plantilla organizacional, más allá de las tareas que hagan? ¿Qué se tiene en cuenta para fundar una nueva organización de vecinos, de allegados, de ciudadanos? ¿Qué hace Em, falta? ¿Qué es lo esencial, además de lo que mencionaste? para mí creo que se requiere, bueno, la agroecología tiene tres pilares, ¿no? Tiene un pilar técnico, que es el pilar por el cual vos podés generar estos procesos que hagan que las plantas prosperen
bajo los preceptos de la agroecología. La agroecología es una disciplina, un modo de hacer que no utiliza Sí, agrotóxicos ni ningún tipo de venenos para poder, hacer crecer para cultivar plantas, pero además tiene en cuenta todas las otras especies que conforman el ecosistema. La parte técnica, el pilar técnico de la agroecología se enfoca en que esas plantas, que esos vegetales, que esa vida en general prospere. Después tenés otra pata que es la pata social. Si no tenés una organización que lleve adelante lo técnico, eso técnico se va a caer, porque para que los procedimientos sean sostenibles y viables necesitas gente que esté organizada. Y cuando hablamos de organización no estoy hablando de grandes instituciones, no estoy hablando de grandes compromisos que no nos permitan hacer otras cosas. Estamos hablando de ponernos en contacto con otro y poder establecer puentes y espacios comunes. eso quiero saber. ¿Cuántas horas trabajan? ¿Equipados de qué modo? Eh, la organización esa que puede ser replicable a una huerta o a cualquier emprendimiento que tenga que ver con iniciativas ciudadanas. Sí, mira, para mí la clave es, en primer lugar, nosotros tenemos días, como te decía, tenemos días fijos de voluntariado, que Ujú. son los jueves y los sábados. Días fijos. Sí. ¿Cuántas horas? Mira, el voluntariado empieza, depende si es verano o invierno, pero por lo general arranca más o menos a las 10 de la mañana y se Ujú. extiende hasta las 18, 19 horas. Debo decir que los días sábados, sobre todo, generalmente a veces se organiza también hasta una cena, hasta a veces se extiende hasta la hora de la cena, porque vos hablabas antes al inicio de que estas cuestiones, que la transición tiene que tener alegría y tiene que tener Mm, disfrute. Em, Nosotros creemos que el momento en el cual se está trabajando la huerta es tan importante como el momento cuando paramos, almorzamos, mm, utilizamos esos alimentos que cultivamos y los alimentos que contribuimos para hacer una comida y sentarnos a comer, a disfrutar, a compartir, a charlar, a reflexionar. Los dos momentos son igual de importantes. ¿Por qué? Porque en esos momentos de comensalidad, en esos momentos donde nosotros mm, eh, disfrutamos un alimento juntos, también son los momentos donde nos organizamos a mm. futuro, donde conversamos sobre la práctica que acaba de suceder y que va a seguir sucediendo, porque en el almuerzo después sucede una práctica de voluntariado más a la tarde. En esos momentos también nos organizamos, nos vinculamos con otros. Ujú. Y hay una dinámica que no es fácilmente intercambiable, supongo. Digo, hay tareas precisas, nos venís contando para cada uno, cada una. Sí, No es algo elástico. Eh, no es algo elástico, pero es algo eh, que tiene tareas sencillas. Te voy a dar un ejemplo. Vos entrás a la huerta un sábado por la mañana, que es cuando se inicia el sí, voluntariado, a las 10, 11 de la mañana, y vas a ver una pizarra escrita con marcador por generalmente alguno de los coordinadores. Solo los coordinadores escriben ahí, no porque ellos sean los únicos que saben, pero son los que organizan, los que tienen sí, una mirada panorámica. eso. Los coordinadores lo que hacen es hacer una lista de tareas. Hay que regar esto, hay que podar, nosotros no hablamos de desmalezar, pero sí hacer una manicura de las plantas para poder ver si se necesitan nuevos plantines en algunos de los canteros. Eh, Esa lista de tareas está al inicio, entonces cuando uno llega a la huerta ya sabe cuál es la lista de tareas del día. A partir de esa lista de tareas, otra cosa que nosotros hacemos es visibilizar quiénes son los coordinadores del día. Los coordinadores de ese día son los coordinadores que ya están fijos del voluntariado de la huerta. Son las personas que más experiencia tienen en el manejo de la huerta, que tienen formación. No es solamente una cuestión de experiencia, sino de lecturas, de formación. Y que además, como te decía, tienen una mirada panorámica. Están viendo qué plantines vamos a hacer hoy porque estoy viendo qué compost va a salir de la compostera y cuándo, y de qué calidad y con qué grado de madurez. Entonces, esa vista panorámica permite que el coordinador pueda tomar decisiones y además otorga y permite que los voluntarios tengan certidumbre. Mm, En momentos de tanta incertidumbre, llegar a un lugar y saber que hay una lista de tareas para hacer y que vos podés hacer la que vos quieras, con la que te sientas ujú. más cómodo, pero que hay un marco
lo que permite es que la gente pueda elegir la actividad que más Mm, disfrute para hacer, pero al mismo tiempo que la huerta, que el objetivo principal se ujú. cumpla, que es la prosperidad de la huerta. Habrán visto que insisto un poco con Rocío con esta de la idea de la organización, y es una organización que tiene un sistema, que está sistematizada. No queda librado al azar que alguien vaya a regar la huerta cuando quiere, que alguien se meta con el compost del modo que se le antoje. Está pensado, pero se advierte fácilmente escuchando a Rocío que no es una tarea de competitividad o para competir, de competencia. Es más cercano a la colaboración. A ver si tiene algo que ver con esto que queremos mostrarte, Rocío, y compartir con quienes están mirando la tele por Que lo cuente. ahí. ¿De qué modo se emparenta lo que acabamos de ver con lo que haces? Em, Primero, estoy completamente de acuerdo con que es la colaboración, por varios motivos. En el caso nuestro, yo te comentaba, lo dije varias veces, que nos motorizó la convicción, pero esa convicción tiene que ser encauzada, tiene que ser organizada. Nos gusta decir, a mí al menos me gusta decir que somos muy hippies en nuestra forma de pensar las cosas, de pensar en términos comunitarios, colaborativos, no estamos pensando quién es nuestra competencia, sino con quién nos podemos asociar. Eh, pero es toda esa convicción y esas ganas y esa motivación, si no hay un momento de anclaje, si no hay si no generamos procedimientos que a priori pueden parecer aburridos o tediosos, pero son clave para poder convertir esto en algo sostenible, no se puede llevar adelante. Simbólicamente te lo planteo como la famosa planilla de Excel, la famosa planilla de cálculo, la hoja de cálculo donde nosotros tenemos que volcar la información para poder sistematizarla. Para poder cultivar maíces la temporada que viene, nosotros tenemos que poder saber si las plantines de maíz de este año fueron exitosos y cuál fue el motivo de su éxito o de su fracaso, se podría llegar a decir. Y para eso necesitamos registro. Y ahí es donde maravillosamente nos complementamos. Y ahí es donde me parece que eso es lo más rico de la vinculación con otros. Algunos de nosotros somos más apasionados, más físicos, más relacionados con la observación, con el tacto, con estar en contacto con la huerta, y otros de nosotros somos más analíticos, más racionales, no de llamarles racionales, pero sí más analíticos, sí más pensamos un poco más en cómo este dato, esto que vos estás observando hoy, nos puede servir para, para que la huerta prospere, para que mañana tengamos mejores cultivos, para que mañana tengamos un mejor compost. Esa complementariedad de ser hippies con planilla de Excel es lo que para mí hace que este proyecto y esta organización y muchas otras organizaciones que están funcionando tengan resultado. Qué buena síntesis, ¿no? Hippies con Excel. Es decir, esta idea de vivir conectados con la vida, con el amor, con las emociones, pero a la vez logrando una organización de cierta eficacia, ¿no? Sí, acá la clave me parece que es que todo el procedimiento y los instrumentos y los procesos, las dinámicas que nosotros generamos para que la huerta prospere, tienen que siempre abonar ese objetivo y no encerrarse en sí mismos. Voy a un ejemplo muy concreto. La planilla de Excel, si no sirve para que el año que viene tengamos mejores maíces, no sirve. Mm, O sea, si no abona ese objetivo, no sirve. A veces nosotros no solo vivimos en un sistema, sino que además a veces nosotros mismos, por la propia lógica en la que hemos sido socializados, tendemos a enroscarnos en procedimientos que terminan siendo vacíos. Y acá siempre lo que nosotros tratamos de hacer es el autoanálisis de si lo que estamos haciendo está abonando ese objetivo principal, que el gran objetivo macro acá es sostener la vida. Sostener la vida a partir de la colaboración. Propiciar la colaboración de las plantas entre sí y las especies que interactúan con esos vegetales y esas plantas, pero además mm, propiciar la colaboración entre mm. nosotros. Me encantaría saber
si les resuena este mundo posible que nos está relatando Rocío de algún modo en el programa de hoy, ¿no? Esa idea de colaborar, esa idea de pensar en organizaciones sostenibles para la vida, de eso nos habla. ¿Cuál es tu mundo posible? ¿Qué imaginás fuera de esto que nos estás contando y que llevas a la práctica en esta y otras organizaciones? El mundo posible es el mundo viable, sobre todo, y lo planteo en la medida en que muchas veces las soluciones o los caminos que se plantean son poco asibles. A ver, nosotros fuimos socializados en este sistema, en esta lógica, ahí veíamos el video, fuimos socializados en la lógica de la competencia, de la eficiencia, y es muy difícil que en el corto plazo podamos extirpar esa lógica. Entonces, lo que sí hacemos nosotros, al menos que me parece lo más viable, es tratar de contemporizar, pensar en términos, por supuesto, colaborativos, cuestionarnos nuestras prácticas, pero entender que vivimos en este sistema y cuando una persona nos plantea algún tipo de sugerencia o idea que nosotros vemos que todavía está dentro de la lógica de la competencia, trabajarla, reflexionar sobre eso. Me parece que incorporar, esto se trata más de incorporar lógicas que de extirpar. Es evidente que vos y las personas con las cuales trabajás salieron de ese espacio de comodidad, entre comillas, de estar en tu casa con los cercanos e ir a relacionarte con otros. En tu caso, ya estamos cerrando, te pido la mayor síntesis posible. ¿Cómo fue ese dejar de mirarse el ombligo, como decimos habitualmente, y salir a abrazar a otras personas? ¿Hablas en términos personales? Sí. En mi caso, la maternidad. Es ¿Te entender que impulsó? la maternidad me dio esta identidad. Yo antes de ser madre tenía un montón de ideas y de cuestionamientos y era una ciudadana ejemplar en términos individuales. Claro. O sea, tenía mi tacho de separación de residuos, cerraba la canilla cuando me lavaba los dientes, llevaba mi bolsa de tela al almacén o al supermercado y me acostaba a dormir con la conciencia tranquila de que estaba ayudando a este planeta. Ser madre, y además yo soy docente, entonces en algún punto mis alumnos, por un ratito, tengo también una lógica medio de la maternidad, o al menos yo lo vivo de esa manera, me hizo entender que necesita haber cambios más estructurales. Y primero hubo un momento de mucha angustia de pensar que no se puede, y después empecé a pensar que esos cambios individuales que yo ya venía haciendo de hacía mucho se podían escalar. ¿Cómo? Colaborando con otros. Y lo que puedo decir hoy, también para dar un poco de síntesis, es que yo me considero una persona mucho más alegre, mucho más motivada, disfruto muchísimo más gracias al trabajo en comunidad y al trabajo colaborativo. ¿Hay algún primer acto simbólico de tu salida que vos digas, esto simbolizó estar en otra esfera, en la esfera comunitaria? Muy anecdótico a lo que voy a recurrir. Sí, recuerdo que mi caso fue en 2020, en pandemia, se estaba incendiando Córdoba, me acuerdo, y yo no paraba de llorar, tenía 2 hijas muy chiquitas, y me acuerdo que yo lo seguía a Carlos Briganti por las redes, al reciclador urbano. Veía esa terraza que yo decía, yo tengo la misma terraza que él y crecen 2 yuyos y él tiene un vergel. Le escribí a Carlos y le dije que quería contribuir. Carlos me dijo, por supuesto. Y lo primero que le dije, que hoy nos reímos, le dije, yo quiero ayudar, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo, o sea, me encanta lo que haces, pero no tengo tiempo. Y Carlos me dijo, bueno, vamos a encontrar la manera, vas a ver que vas a poder, o sea, las ganas la tenés. Y yo le dije, mira, yo puedo ayudar en la organización. Yo estudié eso en la facultad y es lo que más me interesa. Ayudo a organizar el grupo de WhatsApp para que haya cuadrillas que permitan hacer huertas en la vereda. Y ese tiempo que yo no tenía,
Hoy es mi actividad principal. Apareció. Así que evidentemente tenía el tiempo. Y ahí es donde me doy cuenta que había mucho tiempo de mi vida que lo estaba dedicando a cosas que evidentemente con el tiempo, con los años me fui dando cuenta que eran superfluas. Y hoy me siento mucho más conectada con cuestiones más fundamentales y eso me da mucha tranquilidad. Y en momentos de incertidumbre creo que tener esa motivación, esa tranquilidad para mí es todo. Celebro, Rocío, que esa sea Gracias. la síntesis. Gracias. La gestión del tiempo, las prioridades que nos damos, qué es lo que verdaderamente importa. Yo no sé si se van a poder dormir rápido esta noche. Les deseo que la pasen muy bien porque me parece que Rocío nos deja dando vueltas muchas ideas, nos inspira, nos invita a cambiar, nos ha dicho que es posible y que está feliz y que vive con alegría dentro del mundo que vivimos. Descontamos que tiene problemas como todas y todos, por supuesto. Que pasen una linda noche, nos vemos cuando quieran.